El 18 de junio de 1815, en Batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte cometió el error que destruyó definitivamente su imperio. Y no fue porque sus soldados fueran inferiores ni porque la suerte estuviera en contra. La realidad es mucho más brutal. Tomó decisiones lentas, arrogantes y completamente fuera de tiempo, mientras sus enemigos hacían exactamente lo contrario. Todo el mundo recuerda Waterloo como la batalla final de Napoleón, pero casi nadie te explica lo importante. Él todavía podía ganar. Tenía experiencia, tropas veteranas y un ejército que seguía creyendo en su leyenda. El problema fue que Napoleón empezó a confiar más en su reputación que en la realidad del campo de batalla. Y ahí es donde la cosa se rompe. La gran obsesión de Napoleón era derrotar rápidamente a los británicos liderados por Arthur Wellesley antes de que llegaran los prusianos. Esa era la clave. Todo dependía del tiempo. Si destruía a Wellington rápido, todavía podía salvar su imperio. Pero en vez de actuar con velocidad brutal, la misma velocidad que lo hizo famoso años antes, empezó a dudar, retrasarse y tomar decisiones increíblemente lentas. Aquí aparece el primer fallo absurdo. Retrasó el ataque principal varias horas porque el terreno estaba embarrado por la lluvia. Su idea era esperar a que la artillería funcionara mejor. Sobre el papel parece lógico. El problema es que cada minuto perdido acercaba más al ejército prusiano de Gebhard Leberecht von Blücher. Y cualquiera con visión estratégica habría entendido algo básico. En Waterloo, el tiempo valía más que el barro. Mientras Napoleón esperaba, Wellington ganaba exactamente lo que necesitaba: tiempo para resistir y tiempo para recibir refuerzos. Ahí está la tragedia. El hombre que durante años había aplastado enemigos gracias a movimientos rápidos y agresivos, ahora estaba atrapado en su propia indecisión. El genio militar que aterrorizó Europa empezó a actuar como alguien convencido de que su mera presencia bastaría para ganar. ¿Waterloo fue realmente una derrota inevitable? ¿O fue simplemente la primera vez que Napoleón dejó de ser el hombre más rápido del campo de batalla? Porque el error que nadie te cuenta está a punto de aparecer. La mañana de batalla de Waterloo empezó con lluvia, barro y un detalle que terminó costándole el imperio a Napoleón Bonaparte: el tiempo. Napoleón decidió retrasar el ataque principal varias horas, esperando que el terreno se secase. Su razonamiento era simple: la artillería francesa funcionaría mejor sobre suelo firme. El problema es que Waterloo no era una batalla normal. Era una carrera contrarreloj. Mientras Napoleón esperaba, los prusianos de Gebhard Leberecht von Blücher seguían acercándose, y aquí es donde la cosa se pone fea. El emperador sabía perfectamente que no podía luchar contra británicos y prusianos al mismo tiempo. Su única posibilidad real era destruir rápidamente a Arthur Wellesley antes de que llegaran refuerzos. Pero cada hora perdida hacía ese objetivo más imposible. Cualquiera con mentalidad agresiva habría atacado temprano, aunque el barro complicara los cañones. Porque una artillería menos eficiente seguía siendo mejor que pelear contra dos ejércitos unidos. Pero Napoleón tomó una decisión conservadora justo en el momento donde necesitaba brutalidad y velocidad, y ese cambio mental fue devastador. El hombre famoso por golpear rápido empezó a actuar lento, demasiado lento. El siguiente error fue todavía peor. Napoleón subestimó completamente la resistencia británica. Creía que las líneas de Wellington colapsarían después de unos cuantos ataques fuertes, como había pasado con otros enemigos europeos años antes. Pero Wellington no era un improvisado. El tipo colocó a sus tropas detrás de colinas y posiciones defensivas inteligentes, reduciendo muchísimo el impacto de la artillería francesa. Napoleón estaba golpeando un muro mucho más sólido de lo que imaginaba. Y mientras el emperador insistía frontalmente, los minutos seguían jugando a favor de los aliados. Ahí aparece otro problema clásico de líderes obsesionados con su propia leyenda. Empiezan a creer que el enemigo reaccionará como siempre reaccionó antes. Napoleón peleaba la batalla que tenía en la cabeza, no la que realmente estaba ocurriendo delante suyo. La situación empeoró cuando ordenó ataques fragmentados en lugar de un golpe coordinado masivo. Caballería atacando sin apoyo suficiente, infantería entrando tarde y unidades desperdiciadas intentando capturar posiciones fortificadas como Hougomont. En vez de concentrar fuerza decisiva en un punto clave, Francia empezó a desgastarse lentamente en ataques caros y mal sincronizados. El what if aquí es brutalmente claro. Si Napoleón hubiera lanzado un ataque total temprano en la mañana, probablemente habría aplastado a Wellington antes de la llegada prusiana. Habría sido sangriento, sí, pero posible. En vez de eso, dejó que el reloj dictara la batalla.
y en Waterloo el tiempo terminó peleando del lado enemigo. Mientras Napoleón Bonaparte seguía lanzando ataques costosos contra las líneas británicas, el verdadero peligro ya venía marchando desde el este. Los prusianos de Gebhard Leberecht von Blücher avanzaban hacia Waterloo más rápido de lo que los franceses esperaban. Y aquí aparece otra pifia monumental. Napoleón creyó que una fuerza secundaria bastaría para detenerlos. El encargado de frenarlos era el mariscal Emmanuel de Grouchy. El problema es que Grouchy recibió órdenes confusas, tardías y poco agresivas. En lugar de moverse directamente hacia el sonido de la batalla, algo que cualquier comandante con instinto habría hecho, terminó persiguiendo sombras lejos del campo principal. Mientras tanto, los prusianos seguían acercándose al corazón de Waterloo. Aquí es donde la cosa se vuelve desesperante. Napoleón sabía perfectamente que el tiempo estaba en su contra, pero siguió desperdiciando tropas en ataques mal coordinados contra posiciones británicas extremadamente resistentes. Hougoumont se convirtió en un agujero negro de soldados franceses, miles de hombres enviados una y otra vez a una lucha secundaria que no decidía la batalla. Era como intentar derribar una puerta mientras la casa se incendiaba detrás tuyo. Y entonces ocurrió el momento que selló el destino francés. Las primeras unidades prusianas aparecieron en el flanco derecho de Napoleón. Ahí ya no había margen para errores. Francia quedó atrapada entre dos enemigos, exactamente el escenario que Napoleón necesitaba evitar a toda costa desde el principio. El emperador había perdido la carrera contra el reloj. Lo más increíble es que incluso en ese momento seguía existiendo una posibilidad mínima de salvar la situación. Una retirada ordenada todavía podía preservar gran parte del ejército francés. Pero Napoleón no sabía detenerse. Su reputación estaba construida sobre ofensivas imposibles y victorias milagrosas. El problema es que esta vez la realidad no estaba cooperando con la leyenda. Entonces llegó otra decisión cuestionable. Lanzó enormes cargas de caballería contra las líneas británicas sin apoyo suficiente de infantería y artillería. Fue espectacular visualmente y tácticamente absurda. Los británicos formaron cuadros defensivos y empezaron a masacrar jinetes franceses una y otra vez. Caballos cayendo, oficiales muriendo y unidades enteras desperdiciadas en ataques sin posibilidad real de romper la línea. Aquí se nota algo brutal sobre Waterloo. Napoleón empezó a pelear emocionalmente. Ya no estaba calculando con la precisión fría de sus mejores campañas. Estaba reaccionando a la presión, intentando forzar una victoria desesperada antes de que el cerco aliado se cerrara completamente. Y cuando un comandante empieza a improvisar bajo pánico, normalmente significa que la batalla ya se le escapó de las manos. El error de esta parte es clarísimo. Si Grouchy hubiera recibido órdenes más agresivas, o si Napoleón hubiese abandonado antes los ataques inútiles contra posiciones fortificadas, quizás habría ganado el tiempo suficiente para evitar la unión total entre británicos y prusianos. Pero no ocurrió, porque Waterloo no se perdió por un único error. Se perdió por una cadena de malas decisiones, acumulándose hasta explotar al mismo tiempo. Al caer la tarde en Batalla de Waterloo, la situación francesa ya era crítica. Los prusianos presionaban un flanco, los británicos seguían resistiendo, y el ejército de Napoleón Bonaparte empezaba a agotarse física y mentalmente. Pero aquí viene el problema. Napoleón todavía creía que podía salvar todo con un golpe final espectacular. El tipo seguía pensando como el conquistador invencible de años atrás, aunque el campo de batalla ya le estaba gritando otra cosa. Entonces tomó la decisión más famosa, y probablemente más desesperada, de toda la batalla: enviar a la Guardia Imperial. Estamos hablando de su unidad más prestigiosa, sus veteranos más temidos, los hombres que durante años habían representado el corazón del Imperio francés. La Guardia no era solo una fuerza militar, era el símbolo viviente de la invencibilidad napoleónica. Y Napoleón apostó ese símbolo en una carga final contra el centro británico. Sobre el papel, la idea tenía lógica. Si rompía la línea de Arthur Wellesley, antes de que los prusianos aplastaran completamente el flanco francés, todavía podía convertir el caos en victoria. El problema es que la Guardia Imperial ya no atacaba contra enemigos agotados. Esta vez, tenían delante tropas británicas preparadas, bien posicionadas y esperando exactamente ese movimiento. Aquí es donde el mito empieza a morir. Los soldados franceses avanzaron bajo fuego brutal, mientras Wellington mantenía a muchos de sus hombres ocultos detrás de la colina. Y cuando la guardia estuvo lo suficientemente cerca, los británicos se levantaron y descargaron una tormenta de disparos a quemarropa. El impacto fue devastador.
Por primera vez en años, la Guardia Imperial empezó a retroceder. Y ese momento fue psicológico antes que militar. Porque cuando los soldados franceses vieron retroceder a la Guardia, entendieron inmediatamente algo terrible. Si ellos no podían romper la línea, entonces nadie podía. La moral explotó en pedazos. El ejército que durante años había aterrorizado a Europa empezó a desmoronarse delante de todos. Lo más duro es que Napoleón prácticamente se quedó sin opciones por culpa de sus errores anteriores. La carga de la Guardia no era una jugada maestra. Era el último recurso de alguien atrapado por malas decisiones acumuladas. El retraso inicial, la mala coordinación, la subestimación de Wellington y la llegada prusiana habían empujado a Francia hacia una situación imposible. Y aquí aparece una lección brutal sobre liderazgo militar. Incluso los grandes genios pueden destruirse cuando empiezan a confiar demasiado en su propia reputación. Napoleón llevaba años ganando batallas gracias a velocidad, sorpresa y coordinación agresiva. Pero en Waterloo peleó lento, reaccionó tarde y terminó apostándolo todo a un golpe emocional en vez de una solución estratégica real. El what if aquí es devastador. Si Napoleón hubiera preservado a la Guardia Imperial para cubrir una retirada ordenada, en lugar de lanzarla en una ofensiva desesperada, probablemente habría salvado una parte importante de su ejército. Pero eligió intentar una victoria imposible antes que aceptar la realidad. Y ahí fue donde el mito comenzó a derrumbarse para siempre. Cuando la batalla de Waterloo empezó a romperse definitivamente, el ejército francés dejó de ser una fuerza organizada y se convirtió en una estampida. La retirada no fue limpia ni estratégica, fue caos puro. Soldados corriendo, oficiales intentando reagrupar hombres desesperados y unidades enteras abandonando posiciones al mismo tiempo. Y todo comenzó en el instante donde la Guardia Imperial retrocedió. Ese detalle fue devastador psicológicamente. Durante años, la Guardia había sido vista como invencible. Si ellos caían, entonces la batalla estaba perdida. Los gritos de «La Guardia retrocede» atravesaron las líneas francesas como un disparo al corazón. Ahí fue cuando el ejército entendió algo brutal. Napoleón Bonaparte ya no podía salvarlos. Y mientras el centro francés colapsaba, los prusianos de Gebhard Leberecht von Blücher empezaron a aplastar los flancos. La retirada se transformó rápidamente en persecución. Artillería abandonada, carros bloqueando caminos, y soldados intentando escapar entre barro, humo y cadáveres. El ejército más temido de Europa estaba desintegrándose delante de todos. Aquí es donde Waterloo deja de ser solo una derrota militar y se convierte en el final psicológico de una era. Porque Napoleón no perdió únicamente una batalla, perdió el aura de invencibilidad que había construido durante décadas. Europa entera llevaba años creyendo que siempre encontraría una salida imposible, pero esta vez no hubo milagro. Esta vez el genio llegó tarde. Lo más duro es que Napoleón entendió bastante rápido que todo había terminado. Intentó reorganizar tropas durante la retirada, pero el pánico ya era imparable. Cuando un ejército entra en colapso moral, ni siquiera el mejor comandante puede reconstruirlo en minutos. Y aquí aparece otra lección incómoda. Los imperios no suelen caer de golpe, colapsan cuando la gente deja de creer que pueden ganar. Después de Waterloo, Napoleón regresó a París esperando quizás reorganizar resistencia política o militar. Pero Francia estaba agotada. Muchos líderes ya no querían seguir sacrificándose por guerras interminables. El emperador todavía pensaba en términos de campaña militar, mientras el país entero ya estaba pensando en supervivencia. Y entonces llegó el golpe definitivo. Napoleón abdicó por segunda vez. El hombre que había dominado Europa terminó prácticamente sin aliados reales y sin margen político. Los británicos finalmente lo enviaron al exilio en Santa Helena, una isla perdida en medio del océano diseñada precisamente para evitar cualquier regreso imposible. El what if final de esta parte es brutal. Si Napoleón hubiese priorizado preservar su ejército durante la retirada, en vez de insistir hasta el colapso absoluto, quizá habría negociado desde una posición menos humillante. Pero otra vez apareció el mismo problema. Luchó demasiado tiempo intentando salvar su leyenda, en lugar de salvar lo que todavía quedaba del imperio. Batalla de Waterloo no fue simplemente una batalla perdida. Fue el momento exacto donde Napoleón Bonaparte dejó de ser el estratega más temido de Europa y se convirtió en un líder atrapado por su propia leyenda. Porque el verdadero problema en Waterloo no fue el barro, ni Wellington, ni siquiera los prusianos. El verdadero problema fue que Napoleón empezó a creer que su reputación podía reemplazar las decisiones correctas. Durante años, Napoleón había ganado gracias a velocidad,
agresividad y capacidad de adaptación. Ese era su verdadero talento. Pero en Waterloo ocurrió algo peligrosísimo. Empezó a actuar lento justo en la batalla donde el tiempo era más importante que nunca. Retrasó ataques, subestimó enemigos y desperdició tropas en ofensivas mal coordinadas. Empezó a actuar lento justo en la batalla donde el tiempo era más importante que nunca. La gran ironía es brutal. El hombre que construyó su imperio destruyendo enemigos antes de que pudieran unirse, terminó perdiéndolo exactamente porque permitió que sus enemigos se unieran. Arthur Wellesley resistió el tiempo suficiente. Gebhard Leberecht von Blücher llegó justo a tiempo. Y Napoleón nunca logró recuperar el control de la situación. Aquí aparece la verdadera lección táctica de Waterloo. Incluso los genios pueden fracasar cuando empiezan a pelear la guerra equivocada. Napoleón seguía intentando ganar como el Napoleón de 10 años antes, pero Europa ya había cambiado. Sus enemigos aprendieron de sus errores, mejoraron coordinación y entendieron cómo resistirlo. Mientras tanto, él seguía confiando demasiado en fórmulas que antes funcionaban automáticamente. Y ojo, porque esta historia no habla solo de guerra. Waterloo sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo el éxito pasado puede destruir a un líder si deja de adaptarse. Hay empresas, gobiernos y comandantes modernos que caen exactamente igual. Empiezan a confiar más en su fama que en la realidad. Y cuando eso pasa, normalmente reaccionan tarde, hasta que ya no queda margen para corregir nada. El detalle más duro es este. Napoleón todavía tenía talento militar. No se volvió incompetente de un día para otro. Pero en Waterloo se notó algo que antes casi nunca aparecía: cansancio, exceso de confianza y dificultad para aceptar que el enemigo también había evolucionado. Y en guerra, cuando dejas de evolucionar mientras tus rivales sí lo hacen, el golpe tarde o temprano llega. Al final, Waterloo no destruyó solamente un ejército francés. Destruyó un mito, el mito del comandante invencible, el mito del hombre capaz de controlar Europa eternamente. Y todo empezó con una serie de decisiones lentas, emocionales y tomadas demasiado tarde. Porque a veces los imperios no caen por falta de fuerza, caen porque sus líderes dejan de ver la realidad con claridad. ¿Crees que Napoleón todavía podía ganar en Waterloo si atacaba más rápido? ¿O Europa ya había aprendido finalmente cómo derrotarlo?